fue. Bueno, vamos a empezar con nuestra segunda sesión de un taller muy introductorio a Stata, muy enfocado a las cosas que vamos a trabajar en el proyecto. Entonces me disculpo por ahí si no vemos todo y nos enfocamos justamente a esto, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a abrir de nuevo la base socioeconómica. Si nos queda el tiempo, vamos a hacer un ejercicio de merge, pero sí no me puedo extender más allá de las 12 y algo porque tengo otra reunión. Entonces, 12:15 lo más. Entonces, sí va a ser una sesión de 1 hora. Bien, vamos a abrir nuestra base. ¿No se acuerdan que nosotros estábamos en igual? Tenemos en proyecto, tenemos el curso, en la sesión 1, ahí ya estaba nuestra base. También, si se acuerdan, en pandemia, trabajo, ahí vamos a ir guardando las cosas que vamos haciendo, ¿no? Acá en cursos y talleres tenemos nuestro curso de introducción a Stata, y ahí va quedando tanto la grabación, el do, y si usamos alguna base de datos específicos y los contenidos en general que tomamos, ¿no? Entonces, igual si no tienen la base, la pueden descargar de acá. Entonces les pongo, porque ahí está la liga. Sí, Daniel, falta Nina, pero Nina me dijo que estaba en un examen de grado. Conforme nos acercamos al cierre del semestre, eh, de repente a mí me están poniendo un montón de cosas para toda la otra semana. Es más, creo que estoy así de cancelar la clase de mañana porque me están poniendo cosas, porque además se asume que ya no estoy en clases, pues, que no me extendí, ¿no? Que las clases terminaron la semana pasada, entonces estamos ahí, ¿no? Entonces vamos a abrir esa base, ¿no? Y vamos a abrir también nuestro do. Hoy, cada vez que empecemos, vamos a empezar a abrir nuestro do. Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea aún más grande, ¿no? Esto. Ahí no está la lupa. Entonces, no sé por qué no se quiere ver más grande hoy. Ahí está, pues sí, que le hacía falta. Cuando está vacío, no hace lo mismo que cuando está ahí, ¿no? No. Ustedes saben que como yo no tengo esta tecla numeral, porque mi teclado es más chiquito de lo normal. Es más lindo de lo normal, pero entonces no puedo hacerlo con... Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a poner que esto es del día 2, ¿no? Si ustedes ya abrieron esta base y está justamente, por ejemplo, yo ahorita voy a empezar a hacer cosas con respecto a cómo organizamos en rutas y paths nuestro trabajo, ¿no? Hay una forma también de trabajar con proyectos, que eso significa que trabajamos con rutas relativas. ¿A qué me refiero con ruta? Cuando ustedes abren, ¿todos están en Windows o en Mac? Cuéntenme. Yo estoy en Mac. Mac, Windows. Windows. Sebastián. Sebastián y Abril. Si no nos pueden decir por el chat. Sí, yo estoy por Windows. Ok, es un poco diferente en Mac y en Windows, pero es bastante similar, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, cuando nosotros entramos en el navegador, me voy a ir a la carpeta del proyecto que tenemos. No, me equivoqué de proyecto. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos trabajar acá, yo voy a utilizar esta liga. Igual, la diferencia con Mac es que ustedes van a tener las diagonales del otro lado. En Stata la va a leer casi igual, no le va a importar si las diagonales están de un lado o del otro. Para los que trabajan en R saben que esto es un rollo. En el caso de Stata, no. Entonces nosotros también podemos
como ir generando espacios donde yo sé que estoy trabajando, de tal cuenta que yo, por ejemplo, si digo, puedo establecer también, por ejemplo, un directorio de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a establecer un directorio de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, si son un poquito observadores en su Stata, bueno, aquí no sé, se ve mejor ahí sí se ve mejor por ejemplo, cuando ustedes lo abren en Mac, aquí a veces sí se ve a dónde está abriendo las cosas. No sé, Daniel, si vos lo ves. Acá, a la parte de Command, arriba. Sí. Ajá. Ajá. En Windows no se ve, pero en Mac sí se ve dónde está trabajando. Entonces, ¿qué es eso de dónde está trabajando? Es donde va a buscar los archivos más rápidamente, ¿no? Si ustedes se fijaron, ahorita que pusimos este use, a mí me da toda la línea de donde lo mandó a llamar. Pero yo puedo acortar todo ese espacio y en lugar de estar escribiendo todo eso, porque en la medida que nosotros vamos generando código y utilizando diferentes archivos, pues la verdad como que vamos a decir, la verdad me da un poco de haraganería estar escribiendo todo eso, ¿no? Entonces, perdón, pensé que había una pregunta. Solo nos dio risa. Entonces, entonces yo digo, bueno, ¿cuál va a ser mi carpeta? Entonces hay un comando que se llama, por ejemplo, cd, ¿no? Cd me va a permitir a mí decirle dónde puedo trabajar, ¿no? Entonces, si yo establezco eso, me dice que entonces va a empezar a buscar directamente ahí. Entonces, voy a volver a abrir mi base de datos, pero hoy, como ustedes ven, establecí sesión 1, sesión 2 y esto otro. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como yo le dije, que el directorio de trabajo, el CD, si ustedes, por ejemplo, buscan la ayuda y le ponen help CD, con el directorio de trabajo, ustedes lo que están haciendo es decirle, bueno, ahí va a buscar todo, ¿no? No necesito poner toda la liga, y entonces hoy, en lugar de decirle, bueno, usa, ya le voy a poner acá, más bien, así. Y si ustedes ven, también lo abrió, ¿no? Si ustedes no me creen, clear. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es muy útil para trabajar, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que nosotros estamos trabajando. Déjenme abrir acá. Voy a guardar esto en día 2. Ya voy a hacer mi carpetita aquí de sesión número 2 para que quede ahí guardada. Y ahorita que vamos a hacer algunos cambios, los vamos a guardar en esta carpetita de sesión 2. Entonces, este es mi día 2, ¿no? Y entonces, esto nos sirve a nosotros para ir utilizando pues menos letras, ¿no? ¿Y qué pasa? Además, si ustedes están trabajando en una computadora donde ustedes, qué sé yo, si se cambian de una computadora a otra, entonces no tienen que volver a reescribir todos sus códigos, sino simplemente cambiar el directorio en el que están trabajando, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues ustedes tienen alguna carpeta de Dropbox y trabajan en 2 computadoras, o bien, como nosotros hacemos, que todos en buena parte en el proyecto tenemos acceso a una carpeta. Bueno, a mí la carpeta se llama así en mi computadora. Capaz en su computadora se llama de otra forma, pero ya sabemos que a partir de aquí, curso taller Stata, todos tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir decir, bueno, el código, lo estoy usando yo, y entonces cambio el directorio nada más a mi directorio de trabajo, ¿no? Y entonces eso me permite a mí decir, bueno, voy a agarrar el código que hizo Ana y lo corro en mi computadora y me va a funcionar, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quisiera guardar esto decir, bueno, hoy voy a guardar esto. Si yo quiero guardar una base de datos,
Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Hay una carpeta que se llama sesión 2. Entonces, porfa, chequen si lo puse con mayúsculas o con minúsculas. Sí, con espacios. Sesión 2 y le voy a poner que es la misma base de datos, ¿no? Aquí de recomendación yo le pongo siempre replace y al use siempre le pongo el clear. El clear bota cualquier base de datos que esté abierto y ya en las versiones más nuevas de Stata no es tanto problema, pero es muy probable que si ustedes están usando la versión 15, para abajo sí les dé error si ustedes quieren abrir una que no. Las nuevas versiones de Stata ya no tanto. Entonces, pues porque como no sabemos, para que sea más conveniente para las personas que tienen versiones de Stata más viejitas, le podemos poner un clear, ¿no? Y el save lo podemos hacer con comando, decirle, bueno, guarda esto, pero hoy lo va a guardar en la carpeta sesión 2 y SDT21. Y le pongo un replace por si cuando ya hay un archivo que se llama de esa manera, lo reemplaza, ¿no? Entonces, como, pues para no, acuérdense que nosotros queremos un código que se mueva. Entonces, aquí hoy ya tenemos, en nuestra sesión 2, ya tenemos, si ustedes ven acá, me dijo que no existía y que entonces lo creó, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Por otro lado, hoy, eso es una cosa que podemos ir viendo, ¿no? Cómo vamos moviéndonos a lo largo de nuestra computadora. Poquito a poco vamos a ir complejizando esto porque luego vamos a tener carpetas especiales. Nos gusta tener una carpeta donde vayan los códigos, donde estén las bases originales, donde estén los resultados de los gráficos, donde estén los resultados de los modelos, así sucesivamente. Lo vamos haciendo para tener un poquitito más de orden en nuestro trabajo con Stata, ¿no? Bien, entonces en la clase pasada justamente nos quedamos en crear una variable. Entonces hoy vamos a decir, voy a crear variables, ¿no? Hay dos comandos que me van a permitir generar variables en mi base de datos. Uno se llama generate, que puedo abreviarlo como gen o G, creo que también. No, generate, porque hay un generate. Entonces, como gen, y entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una variable, siempre le voy a poner un igual, ¿sí? Uno de los grandes errores es que como en los filtros ponemos dos iguales, que cuando queremos crear variables, queremos que poner dos iguales y entonces nos sale que no. Si yo, acá yo en el igual le puedo dar un valor, le puedo dar una función, dependiendo de qué cosas queremos hacer. Ahorita vamos a hacer una función muy simple, que es crear un vector, ¿no? Aquí esto nos va a crear una, ay, miren, me lo corrí todo otra vez, gajes del oficio. Espérenme. Entonces ahí está. Al final voy a tener una variable que se llama x, así de fácil, ¿no? Entonces, gen es un comando que si ustedes buscan la ayuda, van a ver que acá nosotros vamos ¿cómo funciona? Ponemos gen, el nombre de la nueva variable, luego un igual, y aquí va a ir toda la expresión que me está dando el valor de la variable, ¿no? Entonces aquí hay diferentes tipos de variables que podemos hacer, ¿no? Podemos, por ejemplo, con gen podemos hacer, por ejemplo, sumas, ¿no? ¿Qué tal que nosotros sumas, multiplicaciones, todas las cosas que implican modificar la variable de manera aritmética, se pueden hacer con gen? Entonces, por ejemplo, si yo le digo crea y, que es igual a x más 1, entonces ahí está creando la variable que es igual a la variable x y a la variable 2. Si yo pongo en un browse, le digo, bro, Stata, muéstrame cómo está x y y, perdón, no le puse el espacio. Voy a hacer esto
más grande, ahí están mis variables, ¿no? Estas variables, pues en realidad, en estricto sentido, no son variables porque no varían, entonces, pero pues ahí ya vemos que tenemos una columna. Entonces, vimos, ¿no?, que nuestras variables pueden estar en función de otras variables, y esto va a ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisiéramos generar una variable que me separe a la población joven de la población no joven, suponiendo que la población joven está entre 15 y 29 años, supongamos. Entonces, hacer una variable para la población joven. Y vamos a hacer esto de diferentes maneras. Una de las formas es que yo puedo, y que ustedes van a ver que es muy utilizada, es que creo, por ejemplo, primero un vector de valores missings, ¿sí? Los puntitos son los valores missings en Stata, ¿no? Entonces yo puedo crear así mi variable joven, ¿no? Ahí está. Me dice que creó 350. Y si yo veo, es un vector justamente de puntitos. Y entonces yo voy a ir sustituyendo estos valores. Entonces el gen siempre, es muy común que nosotros lo utilicemos con otro comando que se llama replace, ¿no? Entonces replace nos va a hacer ir haciendo cambios, ¿no? Y el replace funciona muy bien con condiciones. Entonces yo le voy a decir, bueno, hoy a esa variable joven reemplaza los valores de joven y entonces ponle igual a 1 y puedo poner la condición que yo quiero que lleve ese valor de 1. Entonces, a lo mejor yo le pongo, bueno, si son condiciones largas, ponemos paréntesis, si no son tan largas, también las podemos quitar. Entonces, ¿yo qué necesito? Que tengan más de 14 años, o sea, que tengan 15 y más, y el epsilon, ¿cómo se llama? Esta cosa ahí. Epsilon. No, ampersand. Ampersand. El ampersand, edad menor que 30, ¿no? Ahí están los jóvenes, ¿no? Ahí están ustedes, muy felices, ¿no? Entonces, si yo hago esto, ya mi variable ya no va a ser, ya no va a estar llena de missings, ¿no? Perdón, es que yo siempre lo mando a minúsculas con la... Y ahorita no les he enseñado eso, entonces está como está en el INE. Edad está en mayúsculas. Ahí está. Entonces, que el Stata casi siempre cuando hace una operación me dice, ¿no? Es un buen chamaco, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Hice 84.581 cambios, ¿no? Los demás siguen estando en missings, ¿no? Entonces, vamos a ver, puedo yo decir, bueno, va a haber gente, ¿no? Va a haber gente que no es joven, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los que no son jóvenes? Bueno, primero tenemos los que son mayores de 29 años. Esos no son jóvenes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, estos no son jóvenes, y me dice, mayores de 30 y 187.123 casos, ¿no? Maravilloso, querido R, eres muy buena onda, pero si yo hago un tabulado de mi variable joven, 271, pero mi base no era de 351. Claro que me faltan los jóvenes que no son jóvenes, los más chiquititos, ¿no? Los menores de edad, ¿no? Entonces, una de las ventajas con replace es que yo puedo poner, por ejemplo, que le ponga un mismo valor con otra condición. En este caso, que edad también sea menor a 15, ¿no? Entonces ahí ya voy a tener yo mis dos condiciones. Entonces puedo hacer un tabulado, un tab joven, y ya tengo mi variable que me dice que el 24.12% de los entrevistados son jóvenes. Para que vean. No, bueno, por eso cuesta tanto vacunarlos a los jóvenes, porque son un montón. Bueno, a mí lo que me gustaría es que además, en lugar de tener ese 1 y ese 0, pues que tengan una etiqueta que me diga, ¿es joven o no joven? ¿No? Vamos a etiquetarlo de diferentes maneras.
Si yo me pongo sobre la variable veo acá, puedo ver algunas condiciones de la variable. Veo que, por ejemplo, no tiene etiquetas. Entonces, si yo le quito, esto se ve bien chiquito acá, y ya después ya lo vamos a hacer por eso en comando, porque a mí no me gusta acá, además que no queda tanta información, y ven que hay notas, entonces hay cosas que nosotros podemos modificar de las propiedades de una variable, y sobre todo cuando nosotros estamos creando la variable, está bueno como documentar. Entonces, yo aquí voy a abrir esto, y hoy sí ya lo puedo mover. Entonces, si ven, por ejemplo, en notas, aparece acá. Entonces, yo le puedo añadir una nota. Esta variable la creó el equipo. Ahí está, ¿no? O sea, no es de la base de datos, la hice tal cosa, o se modificó en tal fecha, o hoy ya tiene estos cambios. Entonces, esa es una manera en que nosotros nos podemos ir comunicando acerca de qué información hay. Si ustedes ven aquí, hay dos tipos de etiqueta. La etiqueta de la variable, entonces, que aquí es lo que se va a ver acá y que me va a dar información de la variable. Y entonces yo aquí lo puedo poner directamente acá. Y entonces le puedo poner, esto es población joven. Ahí está. ¿Sí? Solo le di acá. Si ustedes ven, va haciendo cosas. Ya ahorita nos los vamos a llevar, todo esto que está haciendo con menú, nos lo vamos a llevar al do file. Luego tenemos estas etiquetas de valor. Aquí directamente no podemos escribir tan claramente. No sé si ustedes alcanzan a ver o si se concentran en su pantalla. Cuando ustedes se ponen ahí en etiquetas de valor, hay una cosita que dice 3 puntitos. Entonces le dan clic ahí, ¿no? Ahí van a salir todas las etiquetas de todas las variables. Entonces ahí están, por ejemplo, todas las etiquetas que hizo INEGI, ¿no? Entonces es así como tremendo, ¿no? Nosotros, hay dos momentos para hacer una etiqueta en Stata, que quizás si ustedes han trabajado en SPSS es un poco diferente. Acá la lógica es que vamos a crear una etiqueta y luego esa etiqueta se la vamos a poner a nuestra variable. Entonces lo primero que voy a hacer es crear etiqueta. Entonces aquí, por ejemplo, es el nombre de la etiqueta. Si ustedes ven acá, tenemos los nombres. Muchas veces lo que queremos es que coincidan con las variables, por eso es que se llaman igual, pero podríamos ponerle otro nombre. Para fines didácticos le vamos a poner otro nombre. Le voy a poner Joven Lab, ¿no? Yo aquí esto no sé cómo hacerlo más grande, o se puede hacer más grande todas las cosas, pero estos menús, ¿no? Entonces, Joven Lab. Espérenme un rato. Entonces le pongo, voy a parar mi video, pero subo aquí. En Joven Lab, entonces yo le voy a poner de nombre a la etiqueta es Joven Lab. Entonces, en mi variable, que yo sé que es cualitativa, aunque el 1 y el 0 es numérico, lo que yo voy a decir, el 1 me refiere a los jóvenes, a la población joven. Y le voy a poner población joven para que se lea más grande, para que vean ustedes que podemos poner, y aquí ustedes sí pueden poner caracteres especiales, todo eso sí se puede poner, y ya le doy añadir, ¿no? Esa es, el valor 1 va a corresponder a la población joven, y el valor 0 yo le voy a poner población no joven. Ahí está. Añadir. Ok, ¿sí? Entonces, uno pensaría, ¿no? Aquí ya, pues ya lo hice, ¿no? Hoy si hago un tabulado de joven, ¿ya me va a salir la etiqueta? No. No. Porque creamos la etiqueta, definimos la etiqueta, y luego esa etiqueta se la podemos poner a una variable. ¿Por qué esta complicación? Bueno, al principio parecerá una complicación, pero si ustedes tienen variables que son muy similares, pueden poner en la misma etiqueta varias variables. Imagínense que tienen toda una base de datos con sí y nos, ¿no? Entonces, pues hacen una vez la etiqueta de 1 sí y 2 no, y luego se la van pegando a todas las variables, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La desventaja es que nosotros tenemos que hacer un pasito más para establecerle la etiqueta, ¿no? Entonces, como yo ya aquí, cuando yo, después de que salen los 3 puntitos,
hay como un combito aquí que se despliega a la par de los 3 puntitos. ¿Ya lo vieron? Y ahí van a salir todas las etiquetas habidas y por haber de nuestra base de datos. Y entonces yo le voy a decir, ponle Joven Lab. Entonces nosotros nos podemos llevar esto, todo esto que hicimos, a nuestro do, sin el tabulado. Y entonces, si ustedes ven, en realidad es un poco más fácil hacerlo así con comandos, ¿no? Porque yo normalmente, bueno, etiquetamos la variable, luego definimos la variable y luego le ponemos la etiqueta a la variable. Entonces, aquí yo siempre le pongo otro nombre cuando quiero explicar esto, porque ustedes van a ver que primero se pone la variable y luego la etiqueta. Cuando yo quiero hacer esta como colocación de la etiqueta a la variable, ¿no? Esto es como casi siempre les ponemos el mismo nombre, a veces no nos damos cuenta y cuando le cambiamos está bien, ¿no? Por ejemplo, yo una vez estuve trabajando en una base de datos donde teníamos dobles etiquetas de todo y entonces teníamos un do sí, hoy vamos a trabajar en inglés, ¿no? ¡Fum! ¿No? Entonces, teníamos el nombre, por ejemplo, todas tenían una etiqueta de joven, póngale español y joven inglés, ¿no? Entonces, para que dijera John, ¿no? Así, y que entonces al principio ya era, bueno, hoy vamos a trabajar y vamos a hacer los tabulados en inglés. Entonces cambian las etiquetas y hoy vamos a hacer los tabulados en español. Ah, bueno, y se cambian las etiquetas. Entonces eso permite irlo flexibilizando, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me arrepiento, ¿no? Si yo me arrepiento y quiero realmente mejor hacer una segunda categoría para los infantes, que no sea 0. Bueno, voy a hacer un replace, ¿no? Y digo, joven igual a 2, if edad menor que 5, ¿no? Menor que 15, ¿no? Entonces hoy ya tengo a los menores, ¿no? Espérenme un ratito. Que mandé un regalo y creo que no lo van a poder entregar porque el Rappi hoy se le ocurrió justamente que necesita un código maravilloso. Bueno, ahí está. Entonces voy a reemplazar este 2, ¿no? Obviamente, cuando yo le dé el tabulado, esto no tiene etiqueta, ¿no? Tab joven, me va a salir el 2. Y ustedes van a decir, oh, no, ¿hoy qué hago? ¿No? Entonces, nosotros podemos modificar esa etiqueta, que es un poco más fácil de hacerlo justamente acá con código, porque entonces yo le digo, ¿sabes qué? Label define, en Joven Lab, hoy hay un valor de 2, y allí voy a poner menores de edad. Ana, ¿Sí? se puso N en vez de, o sea, en label hay Sí, ahí está, perdón. Menores de edad. Ahora, como yo ya la definí una vez, me va a decir, no se puede. Usted ya la definió, pero la quiero cambiar. Bueno, entonces dígame que la quiere cambiar con un modify. ¿Sí? Ahí está. Corrí todo. Entonces, ya con un modify, ustedes pueden modificarlo, ¿no? Ahora, veamos. Si hago el tabulado, si ya sale eso. Sí, no tienen que volverla a asignar cuando ustedes están cambiando, ¿sí? No es necesario. A ver, vuelvo otra vez al código, que como que a veces me gustaría, que es como un dejo de que tengo de RStudio, de que estuviera el código y la pantalla ahí mostrándome las cosas. Aquí está. Entonces, hoy así etiquetamos las
variables. Entonces, si ustedes van a ver y si ustedes revisan mi código, yo siempre le pongo modify porque no sé si existe o no. Es como el replace, ¿no? Que siempre lo dejo porque, pues, para que no salte, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, así hacemos etiquetas, así modificamos las etiquetas, ¿no? Y la ventaja es esa, ¿no? Que nos podemos ir moviendo entre etiquetas, a lo mejor para una cosa, por ejemplo, a veces para los gráficos queremos etiquetas más cortas, entonces yo puedo decir joven short, en lugar de decir población joven, solo digo joven y no joven, así como muy cortito, entonces podemos ir haciendo diferentes etiquetas y yo simplemente tengo que asignarla. Pongo label values, la variable y este elemento que hace referencia a las etiquetas, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Yo, cuando vamos a modificar la etiqueta, eh, sí, cuando decimos label define joven lab 2, no es necesario poner un igual ni nada, ¿verdad? Nada más espacio No, y el valor que queremos reetiquetar. Ok, así es. ok. Sí. Sí, yo luego ando poniendo los iguales por todos lados, Daniel, cuando como me muevo entre R y Stata, entiendo tu duda completamente. ¿A qué te refieres? Es como de, ¿por qué? Ajá, sí. Sí, ok. Gracias. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de variables nosotros podemos hacer? Miren, podemos también hacer recodificaciones, que podemos hacerlas de dos formas. Podemos hacerlas sobre una variable o podemos crear una variable recodificada. ¿Cómo así? Esto mismo que yo hice acá, puedo hacerlo con otro, bueno, muy parecido, puedo hacerlo con otro comando que se llama recode, ¿no? Entonces ahí también, para que ustedes vean que, bueno, como en todo lenguaje de programación, hay diferentes caminos que nos llevan a los mismos resultados. A nosotros no nos interesa la eficiencia del código, sino la eficacia del código, porque somos científicos sociales. Nadie nos va a andar diciendo, ay, mire, su código podría haber tenido 300 líneas menos. No, la onda es que funciona, ¿no? Entonces tenemos recode, y yo le digo, bueno, recodifica edad, ¿no? Este tiene como una sintaxis un poco rara, que además solo tiene este comando, de ahí todos los demás no lo tienen, ¿no? Entonces, recodifica la variable edad y abro paréntesis para definir cada una de mis categorías. Entonces, yo le digo que, por ejemplo, de 15 a 29 años, esto va a ser igual a la primera categoría. Y aquí incluso puedo, sí, así. ¿Por qué? Así, ¿no? Una de las ventajas de Recode es que nosotros vamos a poder poner comillas acá, ¿no? Y entonces puedo hacer la recodificación y el etiquetado al mismo tiempo. Entonces le voy a poner aquí joven, población joven. Ahí está. Esa es una categoría. La otra categoría va a ser de 0, por ejemplo, a 14 años. Esa le voy a poner 2 y le voy a poner menores, ¿no? Y de 30, y yo, bueno, digo, más o menos, creo que es hasta 98, y creo que 99 es missing, entonces lo voy a dejar en missing. 30, creo que 97. Entonces, solo déjenme pedir, es que uno pone los horarios y no hacen caso. Eh, Espérenme un ratito.
Listo, y sí, ya. Entonces, este de 30 a 97 le voy a poner que es una tercera categoría y le voy a poner que son los no jóvenes. Me da risa porque a veces los ponen como adultos y no. Entonces, si yo hago esto, así, va a ser la recodificación y la variable edad va a ser hoy esta. Entonces, yo no quiero, ¿no? Entonces, ustedes se van a fijar que algunos comandos nos van a dar la opción de generar. O sea que hay un gen también como opción. Entonces, yo aquí le voy a poner que esto crea en lugar porque pues yo quiero mi variable edad, ¿no? Mi variable, perdón, aquí es la variable edad. Yo quiero que la variable EDA se quede siempre allí, ¿no? Que la variable EDA no cambie, porque es mi variable original. Nosotros siempre vamos a buscar quedarnos con las variables originales. Entonces, si yo hago esto sin ponerle esta opción, la variable EDA ya solo va a tener 3 valores. O sea, va a hacer los cambios sobre la variable. Entonces, si ustedes utilizan Recode, al menos cuando estén trabajando conmigo, siempre utilicen la opción de coma generate y ponen el nombre de la variable que ustedes quieren. Voy a poner joven 2, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? O sea, lo que el generate va a hacer ahí es trabajar sobre la variable original de edad. Va a hacer eso que le pediste, pero no va a modificarla, sino que va a generar otra. Ajá, exactamente. Si ustedes ven aquí, hay una variable que me dice además que es la recodificación de edad. O sea, además en la etiqueta queda claro de dónde salió, ¿no? Ahí está. Entonces, pues esa etiqueta está bien fea. Entonces vamos a cambiar. Label var, variable edad, variable joven, mejor. Ahí. Porque eso de que me diga que es el recode of EDA, o sea, no me gusta. Entonces se la podemos cambiar, ¿no? Entonces ahí ya. Entonces, cuando decimos voy a recodificar, aquí me hizo falta siempre la variable joven 2. Este es un error que me pasa todo el tiempo. Entonces, cuando decimos, bueno, vamos a recodificar, podemos hacer este tipo de operaciones con condiciones o podemos hacer un recode. Si ustedes ahorita le dan tab, creo que nos va a quedar el 98 y así, en esta variable de joven 2, 98 y 99. Y entonces, ¿por qué? Porque les quiero enseñar justamente el recode de joven 2. Dicen, ah, bueno, me quedó el 98, 99. Entonces le voy a poner 98 a 99. Estos van a valer missings. Y como ahí realmente esta variable es nueva, no necesito generar otra, ¿no? Sino que estoy como haciendo el cambio y revisé y dije, ah, bueno, es que aquí se me olvidó esta. Y entonces aquí lo mando a missing y ya cuando yo hago el tab joven 2, ya no aparece, ¿no? Tiene que haber dado muy parecido que la otra, ¿no? Sí. Los 700,000, 84. Sí. Ahí está. Entonces eso, cuando decimos, ah, es que bueno, estuve haciendo recodificación de... Si ustedes ven, es una talacha, ¿no? Porque a veces hay que etiquetar la nueva clasificación, etiquetar la variable, verificar. Entonces sí, a veces esto es una tarea en que nos tardamos bastante. Entonces, si ustedes ven, Generate es bastante flexible, pero, pues como siempre queremos más. Hay una extensión de Generate que se llama eGenerate, porque es una extensión. Si ustedes le dan ayuda, Help Agent, esta me gusta a mí un montón. Entonces, aquí en eGenerate es extensiones a Generate. Acá hay un montón de opciones que vamos a ir viendo de a poquito, pero, por ejemplo, y por el trabajo que hacemos nosotros en la red, que tenemos como mucho énfasis a las variables por hogar,
muchas las hacemos con este comando, ¿no? Porque nos permite, es mucho más flexible, porque nos permite introducir el by, que va a ser importantísimo, que podamos ponerle un by al final, ya van a ver por qué. Primero vamos a ver un poquito qué implica este agent. No vamos a ver todas las opciones, pero funciona al principio igualito que el gen, porque lo que tenemos es que en el agent nosotros vamos a poner agent, el nombre de la nueva variable, luego una función con argumentos, condiciones y algunas opciones. ¿Qué funciones son las que nosotros podemos usar? Son todas las que están listadas acá, ¿sí? Por ejemplo, esta de concatenar nos va a servir mucho si estamos haciendo IDs, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un ID para todo, acá el ID en la ENOE, vamos a identificar, por ejemplo, hogar, o sea, hay un número de renglón, una unidad primaria de muestreo, ya cuando hagamos la parte de merge, vamos a ver eso. Entonces, a lo mejor yo digo, bueno, quiero crear una variable que me junte todos estos valores, ¿no? Sí. Ese nos va a servir un montón, el concatenate. Luego aquí tenemos también una serie de funciones. Por ejemplo, nosotros podemos sacar medidas numéricas. Y me van a decir, ¿por qué las sacamos aquí y no las sacamos como a otro? ¿Por qué no las sacamos mejor con tabstab? Porque aquí nos va a generar una variable con eso, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con generate, con agent. Entonces, agent media edad, ¿sí? Si yo le digo que cree la media de la edad, le pongo min de edad, ¿no? Y me va a crear una variable que es la media de todas las edades, de toda la variable, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, si yo le hago un brow a esta, toda es igual. Ahí está, 33.57. Voy a decir, pues, ¿para qué me sirve esto? Bueno, vean ustedes que a lo mejor yo quiero hacer una variable que sea la media. Por ejemplo, aquí es donde yo le digo que el by es una chulada. Y le digo, por ejemplo, que sea por el tamaño de localidad, ¿no? Y entonces aquí me va a crear una nueva, aquí, perdón, le voy a poner edad media TLOC para que sepamos que es diferente. Y la vamos a poner acá. ¿Qué está haciendo acá? Está generando una variable que se llama media edad del tamaño de localidad. Y entonces acá hace esta operación para cada una de las localidades. Entonces, si yo quiero verlo acá, si me pongo al final, porque aquí perdón muchachos, es que creo que lo que hubiera hecho es sacarle las mayúsculas. Ahí está. TLOC trimestral, muchachos. Como estamos usando la más nueva, mis variables clásicas les cambiaron el nombre. Entonces, este es el tamaño de localidad del entrevistado, donde reside, y para hacer las estimaciones trimestrales. En la nueva ENOE, antes había solo un tamaño de localidad, hoy van a encontrar un tamaño de localidad trimestral y no mensual, porque depende si estamos haciendo análisis para dar estimados trimestrales o mensuales. Eso lo veremos más adelante, porque además eso es como a partir del año pasado que le cambiaron el ENOE. Entonces ahí, si ustedes ven, voy a tener, al final, voy a tener otra variable que se llama media de edad TLOC. Y si yo le pongo bro media edad, ahí veo que va cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué es tan importante esto? Ustedes van a ver que nosotros muchas veces queremos hacer conteos, cosas a nivel del hogar, ¿no? Eso es algo que nosotros vamos a hacer muchísimo, ¿no?
vamos a, por ejemplo, a sacar el tamaño del hogar, a sacar las tasas de dependencia adentro del hogar. O sea, van a ver que esas variables siempre van a estar muy presentes en nuestros análisis porque nos interesa mucho también la dimensión del hogar. Entonces, eso es algo que, que nosotros hacemos. Entonces, una vez que ya nosotros tengamos, por ejemplo, si nosotros aquí en lugar de TLOC lo hacemos por hogar, ya tendríamos esa variable por hogar, ¿no? Si yo ya tengo la variable que me identifica los hogares, ¿sí? Eso ya vamos a ver cómo está organizada la base a partir de viviendas, hogares y personas cuando ya hagamos el merge en la siguiente sesión, ¿no? Que sí ya vamos a hacer el pegado y entonces ustedes ya, después cuando yo les diga, ay no, miren, háganme un conteo por hogar, no me haces tal cosa por hogar, entonces ya van a entender que es de este tipo. Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, también medias, conteos, totales, diferentes cosas, y hoy lo está haciendo para cada una de las unidades. Entonces aquí agarró la base, son 4 tamaños de localidad, y entonces hoy, si ustedes le dan, por ejemplo, un tab a esta edad media TLOC, son 4 valores, ¿no? Que se repiten para todas las personas que están en cada uno de los niveles de localidad. Esta, obviamente, los más envejecidos son las localidades más urbanizadas. Si ustedes, por ejemplo, dan un tab a tab TLOC. Falta el guión. Sí. Odio las mayúsculas en las bases de datos. Ya le puedo enseñar a quitárselas. Pero uno puede subir y bajarlas, así todas, y así. Entonces, mira, esta no, hoy no viene, se les ha de haber ido la etiqueta, fíjense. Antes sí venía etiquetada. En la main. No, tampoco. Déjenme ver si en las etiquetas. Ahí nos debería de decir cuál es, o sea, cuál es cuál tamaño de localidad, ¿no? Sí, pero hoy como que hoy que ya las pusieron en las 2, o sea que ya, estos cambios como son bastante nuevos que hicieron a partir de todo lo que ha pasado con la pandemia, hicieron, en realidad esta es la nueva Enoe, no la Enoe vieja, entonces se han cambiado algunas cositas. Bien, entonces Ellen va a ser como maravilloso, ¿no? Entonces podemos sacar medias, pero les voy a enseñar mi favorito. Es COT, ¿no? Corta, ¿no? Ustedes me van a decir, por ejemplo, si queremos hacer edades quinquenales, que ya saben que los demógrafos vamos a querer tener edades quinquenales o grupos de edad decenales y demás, ¿no? Entonces, yo con esto voy a poder hacer un corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer edad quinquenal. Voy a decir, Ellen, edad 5, le voy a poner edad 5, va a ser igual a cortar mi variable edad. Ajá. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, en el help de Ellen, van a ver que cut, o sea, cada una de las funciones también tienen como sus pequeños funcionamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cortar nosotros una variable? ¿Sí? Voy a cortar una variable y podemos ponerle add, ¿sí? Y podemos también modificar un poquito de los códigos que los usamos, ¿no? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Córtala, que vaya desde 0 y que vaya de 5 en 5, ¿no? Hasta 100, ¿no? Por ejemplo. Y así.
en un solo código, ¿no? Porque imagínense si no, cómo hubiera sido si lo hubiéramos hecho por recodificación, ¿no? De estar haciéndolo como haciendo todos los grupos, nos hubiéramos tardado un siglo, ¿no? Al Sí, hacer no hubiera sido recode para 0 a 5 para 5. exacto, y así de 0 a 4, de no sé cuánto, de y uno dice, por Dios, ¿no? Entonces, para hacer grupos quinquenales está muy fácil. Ustedes podrían hacer también, por ejemplo, una edad decenal, edad 10, le pongo cot, edad, y entonces, ¿cómo funciona este add? Yo pongo, si ustedes ven aquí, es donde inicia, donde finaliza los valores, y aquí en este otro paréntesis que va en medio, va como el delta, ¿no? Entonces, si yo quisiera una edad decenal, voy así hasta 100. Y ahí estoy. Tab, edad 10. ¿Sí? Entonces hay como atajitos, ¿no? Este es un atajo, pues, porque demógrafos, y siempre vamos a querer grupos quinquenales, grupos así, perdón, a malos palos se arrimaron ustedes, que nos va a importar mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, creamos variables, hay una forma en que nosotros podemos crear un vector y luego ir reemplazando de acuerdo a ciertas condiciones. Si nosotros hacemos variables que son cualitativas, pues vamos a querer etiquetarlas, ¿no? Las etiquetas las podemos hacer a mano, las podemos hacer con menús, pero por favor siempre déjenla en el código. Podemos modificar las etiquetas, podemos al recodificar, de preferencia, siempre que crear una nueva variable, siempre dejar las variables originales, por si de repente, imagínense, nos dicen, no, es que la condición de joven ya no la van a estudiar hasta los 29 años, sino hasta los 24, pero ya quité toda mi variable de edad, ¿no? No, bueno, entonces tiene que, por eso siempre dejamos las variables originales. Hay otra opción que se llama clonar variables. Y vamos a ver qué hace diferente. Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer una variable, voy a hacer el generate sex2, ¿no? Tengo ya una variable que se llama sex, que es sexo, y quiero crear otra variable porque le voy a cambiar algo, ¿no? Entonces, puedo crearla y es igual, ¿sí? Si ustedes le dan un describe a sex y sex2, ahí, lo puse con B chiquita. Si ustedes ven cuando yo hice el de igualdad, ¿no? No tienen las mismas propiedades, ¿no? Guardó los valores, pero no las propiedades. Entonces hay un comando que se llama clonvar, que si ustedes quieren realmente clonar, espérense que aquí siempre se me olvida cuál es. Ajá, sí, es que luego me equivoco. Entonces a lo mejor yo quiero que haya una tercera variable que se llama sex3, porque ya tengo sex2, que sea el clon de sex, ¿no? Y entonces, aquí, cuando yo hago esta cosa de clonar, si yo le doy un describe sex y sex2 y sex3, vean que sex3 sí guardó todas las propiedades igualitas que la otra. Entonces, si ustedes quieren copiar una variable que guarde todas sus propiedades, pues usen clone bar en lugar del gen igual, ¿sí? Porque ahí, o sea, hasta se va a quedar con las etiquetas, ¿no? Entonces, si ustedes realmente, a lo mejor, entonces, no sé, queremos clonar esa variable y guardar la etiqueta y todo, entonces sí, hagan clone bar. Si no, si es solamente porque ustedes después van a hacer un replace o algo, utilicen igual, pero vean la diferencia. Con el igual, agarró los valores y creó la variable. Con el clone bar, clona todo, ¿sí? Todito, como lo teníamos, ¿no? Entonces, hoy nosotros ya creamos esta
esta nueva base de datos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a, cada vez que nosotros modifiquemos una variable, una base de datos, si hay modificaciones, no podemos llamarle igual, ¿sí? O creamos una carpeta de otras variables o les cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, sí, acuérdense que siempre queremos tener las variables originales. Entonces, yo le voy a poner a esta SDMT1 modificada, ¿no? Si yo le pongo solo así, mod DTA, ¿a dónde me lo va a guardar? Donde al principio de la clase pusimos este CD. O sea que yo puedo no escribir todo eso. Pero si yo quiero que de nuevo me lo guarde en la carpeta sesión 2, entonces voy a tener que ponerle antecito de eso esto. ¿Por qué a veces uso comillas y a veces no? Nadie me ha preguntado. ¿Por qué aquí pongo comillas y a veces no? A veces va... ¿Qué implica que pongamos comillas? Cuando estamos trabajando con rutas y como a la profe se le ocurrió aquí poner un espacio, pues no, casi siempre podemos, si nosotros tenemos espacio en los nombres de nuestra carpeta y en los nombres de nuestros archivos, vamos a usar comillas, ¿sí? Aquí, si sesión 2 no tuviera espacio, podríamos no poner comillas, ¿sí? Pero como pusimos las comillas, como pusimos esto, entonces, cuando él quiera empezar a leer save sesión, va a decir, bye, aquí hay un espacio. Entonces, igual, pues no pasa nada, ¿no? Si ustedes no tienen espacios, igual va a funcionar con comillas y sin comillas. Entonces, de nuevo, como el replace, como el modify, pues hacemos las cosas que generan menos errores o que son más universales. Entonces, casi siempre cuando ponemos el save y el nombre del archivo, pongamos las comillas, aunque no siempre sean necesarias, porque si aquí sesión no tuviera espacio, no necesitaríamos ponerle las comillas, pero como aquí sí tiene las comillas, entonces mejor siempre lo dejamos así, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí ya tenemos nuestra base modificada, ¿no? Por este tipo de cosas es que me odia todo el equipo. Si no, Nina les dirá, ya está. Porque como siempre estoy guardando nuevas bases, las modificaciones, y estas bases son grandes, más o menos cada node pesa como 1 giga. Entonces, pues si les comparto archivos, termino llenándoles la computadora, su espacio, su Google Drive, su Dropbox y demás, ¿no? Entonces... Pero no te odiamos por eso. Al contrario, estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Bien, chicos. Entonces, aquí lo dejamos ahorita y cualquier duda, entonces yo creo que pueden volver a ver el video y revisar el código que también voy a subir al sitio, porque bueno, esto es como lo básico de cómo creamos variables, etiquetamos variables, recodificamos variables, clonamos variables, ¿no? Y hoy nos dedicamos a las variables, ¿no? A ir creando nuevas columnas en nuestra base de datos, que es buena parte en lo que se nos va el tiempo, ¿no? En recodificar la base, ¿no? Por suerte INEGI hoy ya las pone más etiquetadas, antes nada, ¿no? Era uno ahí, imagínense una base de INEGI de 300 variables sin etiquetar, y uno así, llorando, ¿no? Entonces, sí es buena parte de la chamba se va en esto, ¿no? En ver cómo hacemos eso. Listo. Entonces, nos vemos hasta agosto, creo que sería el jueves hasta agosto. Ahí vemos si a mí este horario me sigue quedando bien el próximo semestre, pero pues ahí si no, a ustedes nos avisan, ¿sí? Está bien. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Bye. Adiós. Muchas gracias. Ahí les subo todo. Sí, gracias. Y gracias, Ana. Bye. Gracias. Abrazos. Bye.